¿Querés comunicarte con nosotros? Podés escribirnos al WhatsApp de la radio 11 31 26 0887. 11 31 26 0887. También nos encontrás por Instagram buscando aquevinimos.fmlatribu. aquevinimos.fmlatribu. Artilugios Digitales, con María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi. Artilugios Digitales, porque la tecnología no es neutral. No es neutral. Una columna sobre plataformas, poder, derechos y vida cotidiana en tiempos digitales. Estrenando en A Qué Vinimos, separadores, cortinas, presentación. Quizás ya no hace falta que diga, pero sí lo voy a decir. Estamos ahora con María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi en la columna quincenal de Artilugios Digitales, Tecnologías, Derechos y Vida Cotidiana. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Ernest? Aquí andamos, muy bien, contento en un programa agitado, ¿no? Entre el corte de luz, los horarios que se cruzan, las computadoras que se prenden y se apagan, pero bueno, también tiene que ver con los artilugios digitales eso, ¿no? Así que arrancamos de esta manera esta querida y esperada columna. Hagamos el ejercicio. Imaginemos que llegás al aeropuerto, una cámara te lee la cara en 5 segundos. Pasás el control sin abrir la boca, sin mostrar nada. ¡Qué fluidez!, pensás. ¡Qué modernidad! No se te ocurre preguntarte quién guardó esa imagen, bajo qué ley, por cuánto tiempo, con quién la compartió. El sistema no te pide que te preguntes eso, solo te pide que sigas caminando. Entrás al estadio, tu cara abre la puerta, tu cara paga la cerveza. Tu cara, que creías tuya, ya pertenece a la base de datos de un contratista privado que puede ser objeto de citaciones judiciales desde cualquier jurisdicción del país. No firmaste nada. O sí, firmaste. Firmaste cuando compraste la entrada, en la cláusula de los términos y condiciones que no leíste. Eso se llama consentimiento. Esto que acabo de leer es de una columna escrita por Mariano Quiroga para Tiempo Argentino, y me pareció que era muy gráfico, ilustraba muy bien y graficaba perfectamente lo que nos interesaba comentar hoy acá con María, que tiene que ver con mirar otro aspecto del Mundial, que ayer casi nos da un infarto a todos los argentinos y argentinas, pero por suerte estamos acá para poder hablar de que este Mundial, que se juega por primera vez en 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, es además el más vigilado de la historia de los mundiales. Vigilado, bueno, vamos a ver desde dónde viene también todo esto y algunos antecedentes y algunos efectos de esto que nos interesa poner un poco en agenda en la conversación. En general, estos sistemas de vigilancia que se instalan bajo la lógica o la dinámica de plantear que es un sistema de seguridad. Digo, el argumento de la seguridad es el que permite habilitar todos estos sistemas de vigilancia. ¿Y qué es lo que pasa? Se instala en el Mundial, pero queda, se extiende después en el tiempo. Hay todo un sistema, una estructura, una infraestructura desplegada que queda. Hay algunos antecedentes de algunos acontecimientos relevantes para la historia que han generado un poco lo mismo de lo que también pasa en la actualidad. El 11 de septiembre creo que es como un hito, es icónico, esa fecha que habilitó ese 11 de septiembre con lo que muchos recordamos posiblemente como el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, ¿qué habilitó? Decir que tenían que reforzar la seguridad. Habilitó los sistemas de vigilancia de las comunicaciones, los protocolos aeroportuarios después de la Patriot Act. ¿Y cuál era el argumento ahí? La lucha contra el terrorismo. ¿Qué habilitó? La pandemia, el COVID,
COVID-19 que vivimos también, bueno, el monitoreo de datos sanitarios, cruce de bases de datos, clínicas, farmacéuticas, estados. Qatar 2022, un poco más cerca, también recordaremos algunas de estos datos, pero algo que implementaron en ese momento también por temas de seguridad, fueron 15.000 cámaras equipadas con funciones de reconocimiento facial, aplicaciones gubernamentales obligatorias que incluían funciones de rastreo, vigilancia mediante drones, y que todo esto lo vivieron y lo padecieron particularmente periodistas y activistas. No estamos hablando de delincuentes que hayan cometido algún altercado en el marco de lo que fue en ese momento el Mundial. Bueno, ¿qué pasa ahora? Venimos a la actualidad 2026. En este momento tenemos como algunos argumentos que tienen que ver con la seguridad nacional. Venimos de un contexto de guerra puntual. Estados Unidos está decidiendo pelearse con todo el mundo posible, con una actitud, por supuesto, imperialista. Y esto lleva a este argumento de, bueno, no, tenemos que defender, porque por supuesto que la Copa del Mundo, uno de los acontecimientos deportivos más importantes a nivel mundial, puede ser foco de algún ataque. El control migratorio, también Estados Unidos tiene una política de control migratorio muy muy fuerte desde el gobierno de Trump. Y por supuesto el orden público, evitar la delincuencia, las estafas en el acceso a los eventos deportivos. ¿Cuáles son las tecnologías que se van a desplegar o que ya se desplegaron y que por supuesto van a quedar? Bueno, sistemas de reconocimiento facial en los estadios y en las afueras de los estadios también. Todo un protocolo de espionaje de redes sociales para poder precisamente también monitorear la conversación pública, para intentar identificar si hay, por ejemplo, alguna organización que esté planeando algún ataque, y esto lleva a que en realidad lo que se hace es escuchar absolutamente todo lo que se dice, sin saber efectivamente cuáles son las palabras claves, el motivo y qué pasa con eso que se está escuchando. Y el intercambio de datos entre países. Esto ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, entre distintos países en los que también participa Argentina. No solamente en los países que están siendo alojando el evento. Algunos casos puntuales. En Estados Unidos, uno de los nombres nombres, vamos a decir, principales que aparece como vinculado al tema de reconocimiento facial y que ya estaban participando, es Palantir. Nosotros ya hablamos con María de Palantir en nuestra tercera columna, que pueden escuchar en Spotify, y hablamos bastante en detalle ahí. Y otros sistemas de reconocimiento facial que ya están instalados en los estadios, por ejemplo, en los estadios de Boston, de Miami, de Atlanta, donde la cara del espectador reemplaza al ticket, a la entrada. Entonces, con tu cara es la que te habilita a ingresar. Hay algunos perros robot con cámaras, con sistema de inteligencia artificial que están patrullando, por ejemplo, calles de Dallas y de Nueva Jersey. Y acá, ¿cuál es el problema que denuncian algunas organizaciones de derechos fundamentales, de derechos digitales en Estados Unidos? Es que hay muy, muy poca transparencia de qué efectivamente están recopilando, qué tipo de datos, si es solamente cámara, si es cámara con sonido, si hay algo más. ¿Qué es lo que analizan? Porque si tienen inteligencia artificial no es solamente un registro, sino un análisis. Muchos de estos análisis no sabemos cuáles son, para qué. Suelen decir que es para anticipar posibles ataques y no sabemos entonces cómo se están utilizando. Y algunos datos que, digamos, que fueron apareciendo también en algunos ejemplos de algunos usos de los drones, puntualmente en el caso de México, que esos drones se instalaron en acuerdo con Estados Unidos. Hay dos proyectos en México que tiene que ver también con sistema de vigilancia. Por un lado, la plataforma Nexus, y hay otra que le llaman el Plan Kukulkan. Sonará a algo, se llama Kukulkan, todo con K, lo cual a mí también me sorprendió. Nexus es un chatbot que usan los agentes de seguridad para cargar la foto de una persona y que el sistema le entrega los datos de esta persona, de este individuo, nombre, dirección, etcétera, y lo mismo se hace con los datos de las patentes de autos que estén estacionados en las afueras de los estadios. El plan que les mencionaba recién, Kukulkan, porque es Kan al final,
hablan de una seguridad hemisférica. ¿Por qué? Porque dice esto no se reserva solo para quienes asistan a los estadios, sino que tiene que ver con este plan de intercambio de información entre México y Estados Unidos y que incluyó este convenio de colaboración, una capacitación de agentes mexicanos por parte de Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos. ¿En qué? No sabemos, no hay transparencia, no hay información pública sobre los detalles de este plan. Dentro de este plan, lo que sí aparece es que también hay un despliegue de drones de vigilancia que no solamente, digamos, escanean si hay algún disturbio, sino que además tienen en su sistema, digamos, informático, tal y como está diseñado, una tecnología que le permite funcionar como una torre de telefonía móvil. O sea, no solamente registra imágenes o a nivel escaneo visual, digamos, con cierta altura, sino que además tiene la capacidad de interceptar mensajes de texto y llamadas telefónicas. Entonces, digo, cuando se llega después a la inquietud de las amenazas a la privacidad de este nivel de despliegue de sistema de vigilancia, bueno, porque va más allá de ver si efectivamente ingresa alguien al estadio que no tenía la entrada, por ejemplo, o que hubo algún delito o algún atentado, digo, de otra gravedad. ¿De qué manera participa Argentina en alguna de estos trabajos de intercambio de datos? Bueno, Argentina compartió con Estados Unidos la base de datos que acá en nuestro país se conoce como Tribuna Segura, que tiene que ver con un listado en donde están identificadas aquellas personas que están alcanzadas por el derecho de admisión, que tienen restricciones judiciales, que tienen restricciones administrativas o alguna otra medida vinculada a hechos de violencia en espectáculos futbolísticos para que precisamente puedan impedirles el ingreso a esos estadios allá en Estados Unidos o México o Canadá. Si escucharon bien, Canadá no participa, o sea, no hay medidas que por lo menos se conozcan, salvo que estén muy bien escondidas, pero que no ha habido ninguna denuncia por parte de organismos ni de organizaciones de la sociedad civil que identifiquen a Canadá participando de este mismo nivel de despliegue de sistema de vigilancia como en el caso de Estados Unidos o de México. Por último, bueno, nada, ¿cuál es el impacto de esto? Un poco de lo que venía diciendo, pero hay un efecto inhibitorio sobre la ciudadanía en general. Esto también vamos a verse permanentemente controlado. Hay una criminalización de la ciudadanía preventiva, porque hay esta idea de analizar también los datos para prevenir delitos. Bueno, no sabemos de qué manera se están usando. Efectivamente, en el acto de apertura, de inauguración del Mundial, hubo muchos disturbios afuera. Bueno, habría que ver en qué manera estuvo involucrado también el uso de alguna de estas tecnologías. Hay un control de protesta social asociado a este ejemplo puntual. Y además, esta falta de transparencia también lleva a que muchos de estos sistemas ya de por sí tienen sesgos. Hay larga data, larga evidencia de sesgos discriminatorios por cuestiones, sobre todo el sistema de reconocimiento facial, étnicas, de género, incluso en adultos mayores también hay problemas para el reconocimiento y la identificación rigurosa. Entonces, estamos hablando de efectivamente un problema, sobre todo si hay, como en algunos casos de estos sistemas se instalaron, inteligencia artificial, pero ya utilizada como agente, es decir, que toma decisiones solas sin la supervisión humana. No, me salen 1000 preguntas de esto que escucho de Caro, ¿no? Una, la violación a los datos personales, a la intimidad, al que estamos siendo filmados todo el tiempo en situaciones que quizás no queremos nosotros contar, ¿no? Que estamos en un lugar determinado, en un lugar con amigos, en un lugar paseando o descansando. Mientras te escuchaba me acordaba de la película Brasil, una película de los años 80, en la que por un error, porque cae una mosca sobre una máquina de escribir y se tipea mal una letra de un apellido de una persona, de una supuesta terrorista que están buscando, terminan la policía secuestrando a otra persona, ¿no? Porque la máquina falla y hay como, bueno, mucha confianza, o no, quizás confianza, tienen como la certeza de que no hay errores en esta tecnología que estás contando, y hay errores seguramente, ¿no? Porque acabas de decir, por sesgo de pronto se puede identificar o mal identificar a una persona con algún antecedente que resulta que no, ¿y qué pasa con eso? Acá en Argentina tenemos antecedentes de que eso ha sucedido con la detención de una persona por más de una semana, casi 10 días,
que no era la persona que correspondía por un error en el sistema. A ver, estamos hablando de cruces de bases de datos, foto, nombre, puede haber un error, por supuesto. Y ahí es donde entra también el problema, cuando además no se contempla la importancia de la supervisión humana y de la responsabilidad humana, de que haya un humano asumiendo la responsabilidad de la decisión que se va a tomar. Y esto que vos decías me parece un gran ejemplo. Muchas veces lo que pasa es que se delega esa responsabilidad en el sistema, ¿no? Esto de me lavo las manos, el sistema lo dice, y entonces yo no puedo contradecir lo que el sistema está diciendo, que es que vos sos la persona que tengo que detener. Teníamos algo más con Mari, no sé cómo estamos de tiempo, pero me parece súper relevante para traerlo acá, que tiene que ver con otra participación de las tecnologías también en el Mundial de otra manera, y creo que hay que escuchar. Sí, efectivamente, tenemos otro tema que nos involucra a todas las personas que no estamos sujetas o sujetas, por lo menos no a los sistemas de seguridad implementados para quienes están en este momento en los estadios disfrutando de esas concentraciones post partido y todas las cosas que pasan alrededor del Mundial y de los partidos, que tiene que ver con quienes somos audiencias. Todos, niños, grandes, jóvenes, todos estuvimos ayer a las 2 de la tarde mirando ese partido, todos los anteriores, y estaremos todo lo que esto dure. Y enfrentamos la situación de ver, a veces naturalizándolo, en otros casos advirtiendo, quizás con preocupación, qué publicidad estamos viendo en los partidos o en ocasión del Mundial, y cómo esa publicidad es en una enorme proporción publicidad de casas de apuestas online. En las tandas, en los espacios para estos espacios nuevos de 3 minutos, hacemos un montón de cosas, pero además cuando nos detenemos bien a mirar esas tandas publicitarias, vamos a encontrar mayormente el 70% de la publicidad concentrada en 3 tipos de productos: cervezas para que tomemos y compartamos, comida rápida de todo tipo, con muchos nombres que muy, muy seductores para supuestamente ir a comprarlas, y propuestas de casas de apuestas, fundamentalmente 4 empresas, a las que no voy a nombrar justamente, pero ustedes saben a qué me refiero. Y esas casas de apuestas, esas propuestas de apuestas online, están concentrando un porcentaje altísimo, el 13,7%, según un estudio coordinado desde la Universidad de San Andrés por un querido especialista, que es Santiago Marino, que es amigo de esta casa, de la tribu. Según el estudio de Santiago y el equipo, en las 4 señales donde podemos ver partidos, que son D-Sports, TIC, Disney y Telefe, el 17,3% de los anuncios totales son de casas de apuestas, y, como les decía, entre la comida rápida, el alcohol y las apuestas concentran el 70% de la publicidad de las tandas, ¿sí? En esos espacios de 3 minutos nuevos para, quizás tener una charla técnica, tomar un poco de agua y vender publicidad. 3 de cada 10 publicidades son de casas de apuestas, y se ha estudiado que en esos ratitos sube la cantidad de ingresos a ese tipo de plataformas. Y además, otra cosa que sube, si vamos a seguir cruzando cifras sobre este problema en el que estamos todos y todas de algún modo, ¿no? De algún modo preocupados, involucrados, porque no se dirige solo a los niños, pero obviamente se dirige a los adultos. Dice que no es para los niños, pero bien sabemos que la cantidad de chicos y chicas que están teniendo problemas con lo que es la ludopatía juvenil e infantil digital ha crecido exponencialmente. El 27% más de consultas sobre este tema hay en 2025 respecto del año anterior. Y en la ciudad de Buenos Aires, según un estudio que, si no me falla la memoria, es de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, 1 de cada 4 chicos y el 25% de los chicos y chicas relevados en ese estudio afirmaron que han apostado online, y además que les resulta muy difícil salir. ¿Pero por qué les resulta muy difícil? Porque la plataforma no está diseñada para que ganes. Ni un adulto, ni un niño, ni nadie. La plataforma está diseñada para que no puedas salir y para que la casa siempre gane, para que la empresa siempre gane. ¿Y cómo hace la plataforma para
abducir la atención, para cooptar la atención, y sistemas de recompensa. Fíjense cuando puedan. Si escuchan las publicidades, muchas de ellas dicen un regalo para que puedas entrar. Si haces tal cosa, un regalo de más. ¿Qué es eso? Un sistema que hace que entres a la plataforma, utilices ese pequeño dinero que es como un anzuelo y después empieces a poner dinero sin parar, porque a veces incluso el sistema va a hacerte creer que ganaste un poco, que te queda un remanente, que ese remanente, si lo completás con un poquito más de plata, entonces vas a poder ganar más. Y eso es lo que mantiene la captación, que es tan difícil de soltar. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy claro eso, que cuando uno hace una apuesta, no hace una sola apuesta, entra a un sistema que, como venimos conversando, como todo el resto de los sistemas que tienen fin de lucro y que quieren ganar plata a costa de esa atención, va a tratar de que no puedas salir. ¿Qué está generando eso en chicos y chicas? Ansiedades, aislamientos, ocultamiento de su accionar respecto de lo que les está pasando porque no pueden manejarlo, se aíslan de la familia, se aíslan de los grupos de pertenencia, de la ayuda familiar. Es decir, hay un tema ahí, y además pierden plata, ¿no? Que se endeudan para pagar esas deudas, etcétera, etcétera. Es muy importante que tengamos claro que esto nos puede llegar a todas las personas, que les puede llegar a todos los jóvenes y las chicas y los chicos que están cerca nuestro. No estamos exentos o exentas, aunque estemos atentos incluso de que esto esté pasando. Entonces lo que hay que hacer, diríamos, ¿no? Después de haber trabajado y conversado mucho este tema, no en ocasión del Mundial, sino ya de antes, informarse. Porque lo mejor que podemos hacer primero es tener información, entender cómo funciona esto, entender que nada es inocente, tratar de estar atentos a las conductas, si somos mamás, papás, si tenemos chicos a cargo en una escuela o en un espacio de participación, si coordinamos grupos, si tenemos sobrinos, cualquier otro tipo de niño o niña que esté circulando cerca nuestro, y que nos llame la atención, alguna actitud, hablar del tema, tratar de hablar del tema sin miedo y prejuicio, acercarse de la manera más cálida posible, más amable posible, para tratar de escuchar lo que surge de ahí. Tratar de pensar si las escuelas donde mandamos a nuestros hijos e hijas están trabajando este tema. Es verdad, las escuelas están siendo sobredemandadas por los temas que tienen que ver con los efectos de los entornos digitales en los chicos y las chicas, pero llevar el tema nunca va a estar mal. Explicar la preocupación, ver qué están viendo en las escuelas sobre esto, qué están viendo en los grupos, es decir, hablar, participar, conversar, pedir una mano en ese espacio, e incluso decir, existe este grupo que puede venir a hablar de este tema, lo que fuera. Acercar información siempre suma, y pedir ayuda. El número 102 es para todo el país, es de asesoramiento y responde las 24 horas. En la ciudad de Buenos Aires también está el número 141, que es de adicciones. En los hospitales o los centros de salud también hay áreas sobredemandadas, pero que seguro les van a poder dar una ayuda para sentirnos y que no estamos solos con esto, y entender que cuanto antes pongamos una lupa sobre lo que está pasando y propongamos conversaciones honestas, y para ayudar y contribuir a los que están más cerca nuestro y a nosotros mismos también, porque la ludopatía ya era un problema para los adultos. De hecho, era un problema de adultos. O sea, los adultos que íbamos a los casinos, si nos gustaba eso o a quienes les guste eso, que no podían entrar los menores de 18 años y que podíamos tener este problema, la ludopatía. Ahora, esto no era de los chicos y las chicas, y el desarrollo cerebral hay un cerebro en desarrollo todavía en los chicos y las chicas, y si ya era un problema para los adultos, imaginemos lo que es para niños y niñas que todavía están desarrollando, que no tienen todavía las capacidades para poder enfrentar todos estos problemas que les genera meterse en sistemas que realmente no colaboran con nada de su desarrollo, ¿no? Así que queríamos traer este tema porque sabemos que muchas personas están escuchando y que puede serles de utilidad estar atentos y atentas a este problema, y bueno, y disfrutar el Mundial también, que seguir disfrutando el Mundial, pero con mucha atención a estas cosas, ¿no? Que pasan. Una columna para volver a escuchar. Mañana, a partir de mañana, está en el podcast de A Qué Vinimos, una columna sobre vigilancia y apuestas, y una columna sobre el Mundial también. Elijo creer, pero hace 15 días, cuando estas compañeras habían propuesto hablar del Mundial en la columna de Artilugios Digitales, a último momento se cambió el tema porque así lo ameritaba la coyuntura política y del Congreso, y dijimos,
vamos a estar dentro de 15 días todavía en el Mundial. Entonces yo considero que parte de todas las cosas que se alinearon ayer para la remontada épica de la escaloneta, también Artilugios Digitales contribuyó, así que vamos todavía. En 15 días nos volvemos a escuchar y veremos si con cuánta felicidad nos encontramos, ojalá que con mucha. Gracias. A partir de mañana entonces en el podcast de A Qué Vinimos, Artilugios Digitales con Carolina y María. Una luminosidad que nos despabila de amor, ideas, alegría y emoción. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Todos los miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu. Hoy con un programa un poco más extenso, con cortes, idas y venidas, pero aquí estamos, en Aquí Vinimos, aquí estamos cerrándolo, y no queríamos dejar de decir que este programón se escucha en vivo en Radio Cultural y Comunitaria Otros Nosotros en Miramar, Córdoba, en Radio Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza, en FM La Montonera en Jachal, San Juan, y transmiten en diferido, y también les mandamos un enorme abrazo a la audiencia de estas radios, en Bahía Blanca, FM de la Calle, en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en FM Reconquista, en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Radio Cooperativa Indie Rock, en El Hoyo de Chubut, Radio El Fogón, en el Maitén Chubut, Radio Petumo Guelén, en Trelew, Chubut, Radio Sudaca, en Las Chacras, Córdoba, Radio Las Chacras, en Villa Ciudad Parque, Córdoba, Radio Comunitaria El Brote, en Zapala, Neuquén, la querida Radio Socioeducativa El Zorzal, en San Carlos de Bariloche, Río Negro, FM Los Coihues, en San Luis, en la Radio La Bulla, en Rosario, Santa Fe, en FM La Hormiga, y en Quimilí, Santiago del Estero, en FM del Monte. Estamos en 16 radios de 10 provincias de nuestra querida Argentina. Este programa que es conducido por María Cabrejas, Cora Gamarnik y Ernesto Lamas. Todo pasa leyendo María Uller, Artilugios Digitales, María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi, Experiencias al Ras, Sebastián Janeiro y Víctor Hugo Alegre, musicalizado por Gastón Montels, operación técnica Eli Baldonado, producción Fernanda Navoni, en el podcast Alejandro De Masi, locución Belén López del Río y Manuel Coria, redes sociales Manu Lamas y fotografía Nacho Nogueira. Nos escuchamos mañana en el podcast y el miércoles que viene en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Chau. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu 88.7 MHz.